Ya se conoce como las Gonzaladas. Y si uno entra en las redes, ve una cantidad inmensa de videos donde se ve de que se distinguen estos segmentos que se ponen en las redes, una poca capacidad oratoria, de profundidad y de ortología del candidato a la presidencia por el PLD. Eso se asemeja mucho tal vez a la personalidad de Hipólito Mejía, de Maduro, del mismo Trump, donde la profundidad del tema y el desconocimiento del Estado en cada una de las cosas que se han visto, pues están presentes. La pregunta es, ¿tiene eso algo que ver después con la ejecutoria de un gobierno? Pues si vemos estos candidatos que acabamos de mencionar, pues ciertamente hay una relación, causa y efecto con este tipo de conducta. Es que Gonzalo todavía es muy verde y no ha madurado, y una cosa es ser ministro de Obras Públicas, hablar de carreteras, de cemento, de puentes, y otra ya hablar de un tema o de temas de profundidades muchísimo más importantes y sobre todo que deben denotar conocimiento de todos los estamentos del Estado para evitar equivocaciones simples como las que ha cometido el candidato a la presidencia por el PLD. Hay muchos elementos a tomar en consideración y por eso lo vamos a analizar. Son los nervios del momento, hay que darle tiempo, fue un candidato muy improvisado, tuvimos experiencias similares con otros candidatos y ya a nivel internacional también los hemos mencionado. Eso tiene que ver con su desarrollo posterior de un gobierno o no tiene nada que ver. O este tipo de cosas crea una empatía con el pueblo medio que tampoco tiene mucho conocimiento y por tanto ve a Gonzalo como algo que lo representa. Todos estos elementos que hemos mencionado vamos a analizarlos en este tema que tenemos a continuación. Las Gonzaladas. Y es que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del comité político les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. En ese momento no se entendió de qué se debía proteger, porque después de todo fue un candidato de 66 días de campaña y que no se tuvo la oportunidad de aquilatar su discurso. Se le zafó, porque decir que mejor que no hablara porque hay que protegerlo, lo está diciendo todo sin darse cuenta. La verdad que es difícil imaginarse por qué fue ese el señalado. Quizás esas expresiones del presidente se deben a un momento en que él sabe que las encuestas, porque tiene que estar midiendo constantemente, no están favoreciendo a su invento. Y entonces salió con esa expresión que va a decir. Luego de su triunfo cuestionado por muchos por la utilización de recursos del Estado comprando voluntades, el algoritmo Gonzalo comienza a descifrarse. ¿Dónde es que vamos a romper mañana? Mañana es a las 3, o sea que yo me hablo que será como a las 2. Para allá. Vamos allá, temprano. Yo les digo, yo soy un liderazgo de la gestión, de la buena de gestión. Agradezco a Dios y al pueblo dominicano. Una de las primeras metidas de pata fue en una reunión donde quedó grabado su desconocimiento a la hora de diferenciar un porcentaje del presupuesto con el Producto Interno Bruto, el PIB. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene el presupuesto más grande de todo el país, prácticamente la mitad del presupuesto de la República Dominicana, el 4% del Producto Interno Bruto. Pero una persona que es ministro y dice que el presupuesto de educación se lleva más de la mitad del presupuesto general de la nación, siendo ministro, y se supone que debería saber cómo se distribuye el presupuesto del Estado. Figúrese usted una persona que no tiene idea de eso gobernando. Un ciudadano común no se le exige que domine el 4%, el PIB o el presupuesto nacional que se le asigna a educación o al Ministerio de Obras Públicas, pero a un candidato
así. En lo que concierne a los volúmenes del presupuesto, obviamente que un 4% le resulta a él, en lo que respecta al Producto Interno Bruto, le resulta a él una macro definición difícil de asumir. De repente, las palabras del presidente Medina comienzan a entenderse por qué había que protegerlo, evidenciando que lo notado ahora por nosotros era sabido entre ellos. ¿Por qué yo no hablo más? Y yo digo que para hablar mucho hay que hacer poco necesariamente, porque usted pierde mucho tiempo hablando. Yo prefiero hablar poco y hacer mucho. Esa es mi filosofía. Tiene familia. Para la psicóloga Angie Santana, hablar de insuficiencia cognitiva o debilidad mental sería un término bastante arriesgado, puesto que esto es un diagnóstico que habría que pasar por diferentes pruebas psicológicas e intelectuales para decir que una persona tiene una deficiencia. Pero entiende que en el caso de Gonzalo y su limitación para coordinar ideas profundas o expresarlas, pueden ser por dos razones. Hay un limitante en cuanto a su manera de hablar o su manera de expresar lo que realmente tiene. Esto pudiera pasar por varias cosas. Primero, porque haya, como tú mencionas, una deficiencia cognitiva. Segundo, porque él mismo no se pudiera estar creyendo lo que está diciendo, y cuando uno habla de una manera no segura, entonces eso se va a denotar en la oratoria. Según la psicóloga, toda esta situación se podría superar si el candidato Gonzalo se sometiera a terapias. ¡Ya acabó! No, si no se lee, no. Las conocidas cantinfladas, la acción confusa de hablar de forma contradictoria y no clara, que recuerda la manera de hablar del personaje Cantinflas, interpretado por el actor mexicano Mario Moreno. Majestad, ¿cómo quieres que se arreglen las elecciones del próximo periodo de gobierno? Me extraña la pregunta. Las elecciones serán como se han hecho siempre, respetando el voto del pueblo para que gane el que yo quiera. Estas cantinfladas en el país han tenido varios protagonistas. Los más recientes fueron personajes como el presidente Guzmán Fernández e Hipólito Mejía, que por mucho tiempo fueron el foco de atención de la ciudadanía por su forma de hablar, su distracción, su falta de argumento y, en el caso de Guzmán, su problema al hablar, al pronunciar la R. Las cosas de Hipólito se conocieron como hipolitadas y ahora las de Gonzalo como gonzaladas. Es tanto así, las gonzaladas tienen su propio hashtag, donde centenares de personas opinan de los errores del candidato a la presidencia. ¿Qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Son experiencia totalmente empírica, ninguna capacidad de abstracción. Él no puede tener otra idea del éxito que no sea la que se deriva de un referente experiencial. Incluso, bueno, lo tienen hablando en ambientes controlados, ¿verdad? Y en los ambientes controlados, mete la pata. Eso nos indica el alcance, el nivel de este candidato. Tener un candidato que no puede hilvanar ideas y exponérselas a los electores es un hándicap muy grande. Hablando de inhalar o aspirar, aquí hay otro comentario de Gonzalo que ha servido de burla. Ese polvo que vive, que una pobre mujer tenga que estar desempolvando en su casa desde que amanece hasta que se acuesta. Viven enfermos los hijos por ese polvo. Y eso no se trata de que yo aspire o no aspire o de que otro aspire. Es si el pueblo nos aspira. ¿A quién aspirará el pueblo dominicano? Para muchos, cuando un candidato habla, se supone que lo haga de un proyecto de nación, de propuestas, ideas, prácticas, transformaciones, que se supone que debe manejar aquel que quiere gobernar una nación. Un candidato tiene que exponerse, tiene que poner ideas en circulación. Un candidato tiene que enfrentarse a la realidad de desbrozar los grandes problemas de la nación. Ese es el tipo de cosas en donde ese lenguaje del candidato no engrampa con la realidad.
habla de ideas, pero ¿cuáles ideas? No basta con decir yo tengo ideas. ¿Cuáles son? ¿Son viables? Es ahí donde está la mayor dificultad de Castillo. Para el director del periódico El Día, José Monegro, el hecho de que sea su primera prueba como candidato y no haya tenido tiempo de pulirse, prepararse, estudiar, ha sido un grave error. Gonzalo Castillo, que no ha sido candidato, es primera vez que es candidato, anteriormente no había sido candidato a nada, está pagando la novatada de tener que exponerse permanentemente a medios de comunicación y además a discursear permanentemente, y eso le ha provocado a él indiscutiblemente lapsos discursivos. Por su inexperiencia es todavía más franco la manera en cómo la gente mira precisamente ese tipo de desempeño a nivel discursivo. Entonces yo trazaré un plan de gobierno con mi equipo y en 4 años el objetivo será llegar a la meta propuesta y definir qué va adelante y qué va detrás. El que no sabe definir eso, va y hace se pone y lo que va a hacer es una administración desastrosa. El pueblo, que también tenemos nuestras limitaciones, pues no vamos a entender absolutamente nada y nos vamos a sentir aún más desprotegidos de lo que estamos ya. Pero para Patricia Solano, estas limitaciones y burlas que ha recibido posiblemente a la larga lo beneficie más que lo perjudique. Porque eso pudiera hacer que la gente le coja cariño y lo vea como una víctima de burlas y relajos. Eso no es tan malo para él, en realidad, porque hay mucha gente que se identifica con esa falta de destreza y esas limitaciones, y entonces que le digan, tú no puedes porque tú no sabes. ¿Por qué ponerle una cuota de un 40% si ellas pueden tener el 70 o el 80% de la cuota? Entonces, ponerle una cuota a la mujer es considerar un ser inferior, y la mujer no es un ser inferior. Si a mí me ponen a decir, entre hombre y mujer, yo creo que la mujer es un ser superior al hombre, por muchísimas cosas, comenzando por la naturaleza. Son la mitad de la población y son la mitad de la otra parte. La incapacidad del candidato Gonzalo Castillo, que no amerita bullying, es manifiesta, es concreta. Él tiene muy poca capacidad de abstracción, le resulta difícil estructurar los conceptos y procede sobre la base de lo empírico, de lo experiencial. Algo a tomar en consideración para analizar el perfil de Gonzalo Castillo es revisar su preparación académica. Según la mayoría de las biografías que encontramos en internet, el candidato estudió en el Colegio Divina Pastora de Barahona. Luego, con 20 años, se graduó de perito en Electrónica Industrial e Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. La biografía establece que 2 o 3 años después hizo un posgrado en la Ucamaima en electrónica digital y macroprocesadores. Y tras consultar en esa casa de estudio, informaron que para realizar un posgrado, el postulante debe tener un nivel de licenciatura. También establece que hizo otro posgrado en la Universidad de Quebec, en Canadá, en administración de empresa. Sin embargo, uno de los requisitos es dominar perfectamente el francés, pero no sabemos si domina ese idioma. La preocupación para muchos es que al demostrar una deficiencia de manejo de temas y una coherencia de ideas de nivel promedio, eso se traduzca en un gobierno que no logre directrices claras y definidas. No creo que una cosa tenga que ver con la otra. La forma de expresar las ideas no creo que tenga que ver. Lo que sí tiene que ver es la resiedumbre. Se puede llegar con muy buenas intenciones y empezar a malearse un gobierno, y es ahí a donde actúa un líder responsable, frenando todo aquello, poniendo cada cosa en su lugar. Comienzan a comparar a Gonzalo con Hipólito Mejía, el presidente Maduro de Venezuela y hasta el mismo Trump de Estados Unidos. Yo tuve un movimiento, pájaro con Hipólito, en Esperanza. ¿Qué? Eso no puede ser, hombre. Bueno, lo que tú quieres, son una realidad, hay muchísimo. Él nada más escribió 6. Yo no, que esos pájaros son ricos todos, no hay pobres. Para nada, en ninguno de los 3 casos. En el caso de Trump, hay toda una legión de seguidores que buscan a Trump precisamente por lo que dice. En el caso de Maduro hay un zócalo ideológico, y en el caso de Hipólito Mejía hay un carisma popular. Tienen limitaciones diferentes. Hipólito Mejía mete la pata con mucha facilidad.
porque dice lo que no le conviene decir. Pero él no se queda en blanco, al contrario. Le preguntan una cosita y dice 10, pero este es que no entiende o da la impresión de que no entiende el Estado. Gonzalo Castillo, uno de sus déficits es justamente no tener una gran experiencia de carácter político. Hipólito Mejía no. Hipólito es un zorro político que pese a que no es un gran intelectual, su propia práctica experiencial lo hacían tener un desenvolvimiento. Yo creo que son muy diferentes. El presidente Hipólito Mejía, sus expresiones eran expresiones campechanas. Él era muy expresivo, de todo lo contrario. Hipólito era un tipo expresivo, muy inquieto. Gonzalo, por el contrario, es poco expresivo y además es hasta un poquito tímido. El candidato Gonzalo Castillo posee una fortuna de 509.174.673 pesos, distribuidos en 4 solares, 2 residencias en el país y un apartamento en Miami, valorados todos en 22.223.000 pesos. Posee inversiones como accionista mayoritario en 14 empresas con un valor de 305.908.000 pesos. Entre ellas, Constructora Castillo López y Asociados, Elidosa y Aeroambulancia S.A. También posee otra empresa, Micro y Mini Computadoras S.A. Ambas empresas son proveedoras del Estado. Según su declaración, en el extranjero también posee 5 inversiones en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Gonzalo Castillo fue incluido como el tercer ministro más adinerado del país, por debajo de Miguel Vargas y Donald Guerrero Ortiz. Se está en espera de su última declaración a raíz de que salió del Ministerio de Obras Públicas y la ley establece que a la salida también hay que presentar otra declaración jurada de bienes. Esa idea de que venir del mundo empresarial y ser exitoso es ya una plataforma para ser un buen presidente es absolutamente errada. Desde la Torre Caney el país se ve muy diferente a como es. Desde esas alturas de los Olimpos, del poder, el país se ve muy diferente a cómo se ve desde Capotillo, de cómo se ve desde los Guandules, de Guaricano. Es muy diferente, entonces esa es otra realidad. Los mejores gobernantes que hemos tenido y los de más capacidad no han sido empresarios. Ese es un error. Hay gente que cree que poner un negocio es igual que administrar un país. Y si confunde una cosa con la otra, que Dios nos coja confesado, ¿verdad? Gonzalo tuvo un mal comienzo. Primero, la presión mediática de publicidad que saturó y molestó a la ciudadanía. Y ahora los cuestionamientos de su preparación y falta de discurso. Tiene 189 días para superar estos obstáculos. Si ser un líder es ser lejano a la gente,